Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio Extra 10, llamado ¿Por qué Uruguay no es Argentina? En este episodio pues estudiaremos sobre todo las causas socioeconómicas más que políticas o militares que explican por qué Uruguay es una nación independiente respecto a Argentina, teniendo en cuenta que ambas pues formaban parte anteriormente del virreinato del Río de la Plata. Así que sobre todo, como digo, veremos las causas socioeconómicas más que explicar el proceso de independencia, que esto daría para una explicación larga en otro episodio. Este episodio se lo dedico a mi amigo y excompañero de piso Martín, que es uruguayo y además como ya sé que hay unos piques muy importantes entre argentinos y uruguayos, pues en este episodio veremos las causas también un poco que explican esta rivalidad que tiene ya viene de siglos, ¿de acuerdo? Veremos las causas. Y veremos cómo esto ya viene del finales del periodo colonial, de finales del siglo XVIII. Para este episodio extra me baso en el libro Age of Empires, Atlantic Networks and Revolution in Bourbon Río de la Plata, de Fabrizio Prado, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar primero con el índice de qué contenidos vamos a ver en este episodio. Empiezo con una introducción un poco sobre... para tener un poco un marco conceptual sobre qué línea de investigación vamos a seguir para este episodio, un poco de introducción a la Uruguay de esa época, antes de que fuera Uruguay. Luego veremos la portuguesa Colonia del Sacramento, una fundación portuguesa en la actual Uruguay, que hoy es una ciudad importante en Uruguay, que era pues un centro comercial donde pues sobre todo de contrabando entre españoles y portugueses. Y esta presencia es importante incluirlo en este episodio porque veremos cómo la presencia portuguesa fue muy importante en la sociedad para concebir la identidad uruguaya diferenciada respecto a la argentina. Luego veremos cómo tras caer en manos españolas, pues los portugueses de Colonia, muchos se fueron a Montevideo y por tanto siguieron formando una comunidad y siguieron esos contactos entre españoles y portugueses y se integraron en la sociedad de Montevideo. Luego veremos una microhistoria, es decir, un caso concreto de la vida de una persona importante, que fue Manuel Cipriano de Melo, de origen portugués, pero que se integró perfectamente en la sociedad de Montevideo y fue un personaje muy relevante en esa ciudad. Luego veremos brevemente el comercio transimperial en Río de la Plata, el auge de Montevideo, es decir, cómo fue que Montevideo pasó de ser un pequeño pueblo dependiente de Buenos Aires, a una ciudad importante en la zona. Y finalmente, antes de las conclusiones, pues veremos por qué o cómo, digamos, Montevideo pasó de ser un bastión de los realistas españoles, es decir, un bastión de aquellos que defendían el imperio español en América del Sur, a cómo pues pasaron a formar parte, a ser monárquicos lusos, es decir, a formar parte del imperio luso-brasileño y luego del Brasil, hasta finalmente independizarse definitivamente. Así que empecemos por la introducción. Bien, la imagen de los imperios de la Edad Moderna como estados absolutistas con unas fronteras muy claras, muy estrictas y unas políticas mercantilistas igual de estrictas, pues es errónea. Los contactos transfronterizos fueron estos contactos legales o ilegales, pues eran frecuentes y fueron claves para moldear la política regional a finales del periodo colonial y en tiempos revolucionarios. Esto sobre todo pues en sociedades de frontera. Es decir, por ejemplo, en el caso de hoy Uruguay, o también se podría hacer un estudio similar en el caso de las posesiones españolas en el norte de América, en la actual Estados Unidos. Tamar Herzog y Pedro Karim rechazan el tradicional modelo de monarquía compuesta, según el cual un centro claro de poder, como Madrid, por ejemplo, controlaba varios reinos y ciudades con su propio, que
Estos reinos y ciudades pues tenían su propia identidad institucional y jurídica. Es decir, un modelo donde pues hay un rey en una ciudad que hace de metrópolis que gobierna sobre reinos con sus propias instituciones, pero lo hace todo desde un centro de poder. Y de ahí vienen todas las órdenes. En cambio, estos dos historiadores proponen el modelo de monarquía policéntrica frente a esta monarquía compuesta. Y en el caso de la monarquía policéntrica, entienden el Imperio Español como pues, una entidad compuesta por varios centros de poder interconectados que interactuaban tanto con el rey y la metrópolis, es decir, con el rey en Madrid, como entre sí, entre los propios centros de poder. Entiéndase centro de poder como por ejemplo pues Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, etc. Y pues estas ciudades participaban de forma activa en el desarrollo, en dar forma a las instituciones imperiales. No venía pues todo dictado de Madrid. También los que estaban en Hispanoamérica tenían algo que decir y se les escuchaba a la hora de trazar unas políticas. Fabrizio Prado, autor de Age of Empire, se suma a esta línea de interpretación historiográfica y añade las dinámicas transimperiales para dar una identidad propia, como factor para dar una identidad propia a regiones periféricas, como por ejemplo el actual Uruguay. Entiéndase, dinámicas transimperiales como los contactos, fueran sociales, comerciales, etc., entre pues distintos personas de distintos estados, ¿no? En el caso de Uruguay, sobre todo, veremos que fueron contactos entre españoles y portugueses. Estas dinámicas transimperiales reforzaron las rivalidades intraimperiales, es decir, rivalidades dentro del Imperio Español, como por ejemplo el famoso caso que veremos durante todo el episodio de Buenos Aires contra Montevideo, una rivalidad que ha durado hasta hoy en día. Y veremos cómo estas dinámicas transimperiales favorecieron la aparición de alianzas transimperiales, es decir, en el caso de Uruguay veremos que será con el imperio luso-brasileño, y la emergencia de nuevas entidades políticas en época revolucionaria, que finalmente todo esto terminó en la fragmentación del Imperio Español en varias repúblicas por toda Hispanoamérica, ¿no? Bien, para quien esté viendo el episodio extra en vídeo, verás pues este mapa del Río de la Plata y la Banda Oriental a finales del siglo XVIII. Por cierto, la Banda Oriental es un término que se refiere pues a la parte norte del estuario del Río de la Plata, que sería aproximadamente el territorio pues del actual Uruguay. Creo que era un poco más del actual Uruguay. Y bueno, quien esté escuchando el podcast, si no sabe situar bien ahora mismo Uruguay y Argentina, por favor, mira el mapa antes de seguir, porque si no es difícil un poco contextualizar las cosas, ¿no? Pero bien, sigamos. Vale, entre los años 1680 y 1777, el pueblo portugués de Colonia del Sacramento cambió varias veces de manos y era un centro de contrabando portugués. También llegaba mucha mercancía británica hacia las posesiones españolas. Montevideo, luego, después de ser conquistada finalmente Colonia por los españoles, pues Montevideo tomó en gran medida el relevo de Colonia como lugar de interacción entre españoles y portugueses, incluyendo el comercio de contrabando. Luego, en las últimas décadas del periodo colonial, el virreinato de Río de la Plata fue una región en crecimiento muy disputada entre, como digo, portugueses y también por los intereses británicos y franceses en menor medida. Luego la Banda Oriental, como digo, este territorio aproximadamente, que sería aproximadamente el actual Uruguay, pues estaba bajo control de Buenos Aires al principio. Pero después del 1777, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, Montevideo ganó progresivamente control sobre ese territorio y sus habitantes, es decir, sobre las áreas rurales de la zona, ¿no?
Y desde el exterior, y tanto sus propios habitantes como desde el exterior, ya fueron pues percibiendo la banda oriental como un territorio y un territorio con una identidad diferente a la que se ve, por ejemplo, en Buenos Aires. En todo esto tuvo el comercio un papel fundamental, así como las redes familiares que se constituyeron entre los comerciantes de Montevideo y las comunidades, por ejemplo, portuguesas, ¿no? El matrimonio, hay que decir que era una estrategia vital para que los comerciantes ganasen conexiones con aristócratas, funcionarios y extranjeros y para llevar a cabo comercio a larga distancia. Piensa que, obviamente, si tienes familiares con los que haces comercio, pues el ser familiar se supone, aunque a veces haya tradiciones, que ayuda a generar confianza, y eso en una época donde el comercio a larga distancia pues tenía sus riesgos, ¿no? Era más riesgoso que actualmente, pues era importante. Por lo tanto, la política, o sea, las estrategias matrimoniales para ascender socialmente o para mantenerse en el poder, pues fueron muy importantes para los comerciantes de esta época. Luego, para entender los procesos de independencia y la desintegración del Imperio Español, no nos podemos limitar a poner el foco en los estados-nación, sino que también hay que ver esas dinámicas transnacionales. No nos podemos quedar solo en la historia de X país. Eso también me pasa al hacer la historia de España. O sea, hay que tener cuidado al hacer la historia de España o mirar la historia de, yo qué sé, de Francia, de Estados Unidos, lo que sea, porque si te pones solamente a mirar la historia de esos estados, pues te puedes estar perdiendo un poco la vista hacia más allá. Si solo te miras el ombligo, puedes perder la vista a procesos más globales que explican cosas que pasan a nivel de Estado, a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, es importante ver esas dinámicas transnacionales, ¿de acuerdo? El rol central del comercio en los imperios atlánticos del siglo XVIII permitió que los comerciantes y autoridades locales usaran su control sobre estas redes comerciales para mejorar su autonomía política. Esto es algo que también veremos en este episodio. Y en zonas políticamente periféricas, como era la banda oriental, las élites usaron sus conexiones comerciales, familiares, religiosas y políticas con Brasil y otras potencias extranjeras para ganar autonomía frente a Buenos Aires. Bien, después de esta introducción un poco a lo que veremos también en este episodio y tener unos conceptos así un poco claros, vamos a este apartado sobre la colonia portuguesa que se llama Colonia del Sacramento en español actualmente. Antes se llamaba Colonia dos Santísimo Sacramento en portugués, ¿no? Esta colonia portuguesa fue fundada por el gobernador de Río de Janeiro en el 1680, cerca de Buenos Aires, muy muy cerca. Pero al otro lado, digamos, en la banda norte, o sea, en la banda oriental, en la parte norte del estuario de Río de la Plata, que hoy pertenece a Uruguay, ¿no? Y bueno, se fundó esta colonia para restablecer el comercio entre Río de la Plata y el Brasil, que se había prácticamente finiquitado, se había desaparecido este comercio con el fin de la Unión Ibérica, porque, claro, Portugal y España formaban parte, Portugal formó parte del Imperio Español del 1580 al 1640. Al terminarse eso, obviamente hubo hostilidades. Bien, luego Colonia do Santísimo Sacramento era un nido de contrabandistas, eso es básicamente para lo que servía, porque se saltaban las restricciones del comercio entre las posesiones americanas, españolas y lusas. O sea, había leyes españolas que prohibían el comercio con esas posesiones portuguesas. Pero claro, este comercio de contrabando se producía igualmente. Y bueno, Colonia del Sacramento era un precedente al rol comercial que tendría Montevideo a finales del siglo XVIII. Colonia básicamente satisfacía la necesidad de los españoles de Río de la Plata por los esclavos africanos y por productos manufacturados o también azúcar o tabaco que se encontraba en Brasil. Y a cambio, pues los rioplatenses
pues les daban plata potosí, es decir, plata del Perú, y pieles rioplatenses. En este gráfico de aquí, por cierto, vemos cómo era la demografía de Colonia del Sacramento en el 1760, y vemos que para ese entonces, no fue así al principio, pero para ese entonces la mayoría de población era negra y esclava. Originalmente era una ciudad principalmente de portugueses, ¿no? De europeos, libres, que comerciaban con esclavos, pero finalmente hubo más esclavos que propiamente gente libre, ¿no? Bien, para España la colonia portuguesa de Colonia del Sacramento era ilegal. ¿Por qué? Porque estaba en la zona reclamada por España como propia, estaba en la banda norte del Río de la Plata y era pues también un rival para el comercio atlántico. Las autoridades rioplatenses frecuentemente confiscaban los esclavos de barcos portugueses en su lucha contra el contrabando. Pero aún así los comerciantes y a veces también las autoridades civiles y religiosas estaban involucrados en este comercio ilegal con Colonia. ¿Esto por qué? Porque es que la política mercantilista del Imperio Español en ese entonces no era positiva para Río de la Plata y simplemente no, con esas restricciones al comercio no se podían satisfacer las necesidades de la gente de ahí. Y un caso ejemplar para entender la política, las interacciones transimperiales en Río de la Plata, es el caso de la familia de Manuel Botelho. Manuel Botelho había servido en el ejército portugués en Brasil y fue enviado luego a Colonia. En la década del 1720 acumuló posiciones clave como la de juez de aduanas, que le dio un gran poder en el control del tráfico comercial legal e ilegal del estuario rioplatense. Es decir, claro, Manuel Botelho tenía una posición que le permitía decidir qué barcos y qué mercancías eran legales y cuáles no. Eso obviamente te da un gran poder. Cuando salió a la luz el escándalo de corrupción por aceptar sobornos para el desembarco de barcos ingleses, pues el gobernador de Río de Janeiro recomendó no actuar contra Botelho o el gobernador de Colonia porque eran imprescindibles para el mantenimiento de la autoridad portuguesa. O sea, tuvieron que hacer la vista gorda ante esta corrupción, ante este comercio de contrabando. En los años 1730 y 1740, Botelho se convirtió en patriarca de la familia más poderosa de Colonia. Su hija vemos que se casó con un comerciante inglés. Esto era, como he comentado antes, era un matrimonio para ascender socialmente o mantener o incrementar su poder, porque de esta forma, al casarse con un comerciante inglés, servía para ganar conexiones con la comunidad británica. Mientras tanto, los hijos de Botelho sirvieron como militares, como él mismo lo había hecho anteriormente, y su hermano pues actuaba como interlocutor entre Buenos Aires y Colonia. Ya vemos pues que esta familia dominaba prácticamente toda Colonia, ¿no? Ese control sobre el comercio transimperial permitió que su familia ganase poder también en Brasil, y lo mismo pasaba pues, aunque este es un caso ejemplar y quizás el más visible, pues esto mismo pasaba a menor escala para otros hombres de negocio en el estuario del Río de la Plata, ¿no? En varias ocasiones, Colonia del Sacramento cambió de manos, es decir, pasó a manos españolas, luego lo tuvieron que devolver varias veces y tal, pero a partir del 1735 la ciudad fue perdiendo población porque perdió sus tierras agrícolas, es decir, su hinterland, su área cercana. La ciudad también pasó a tener la mayoría de la población libre y europea a esclava y negra, como he comentado antes, y hacia el 1775 ya se conocían las intenciones españolas de escindir Río de la Plata del Virreinato del Perú, porque hasta entonces no existía el Virreinato del Río de la Plata, fue el último en ser creado. Y este virreinato se creó para protegerse mejor de las ambiciones extranjeras sobre ese territorio, sobre el Río de la Plata, sobre todo de parte de los portugueses, y por el crecimiento también de la región, de la importancia de esa región.
Aparte que también, claro, gobernar una región que estaba así bastante lejana del Perú, desde Perú, pues hombre, no era muy óptimo, ¿no? Y luego en 1777 fue cuando se creó definitivamente el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Y también se conquistó y expulsó la población portuguesa de Colonia del Sacramento. Por cierto, para los que estáis viendo el vídeo, aquí se ve el mapa del Virreinato del Río de la Plata, principios más o menos cuando se formó. Y ya vemos que pues había buenas partes de, claro, toda la Patagonia estaba fuera del control de las autoridades coloniales. Era un área que aún no había sido colonizada, era un área difícil de colonizar. Y eso no ocurriría pues hasta después de la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Lo mismo pasaba ahí por el centro, lo que hoy más o menos sería Paraguay. También, si has visto por ejemplo la película de La Misión, sabrás que pues, eso fue un área de disputa entre portugueses, españoles y luego también los propios jesuitas, que estuvieron ahí formando misiones y entraron en conflicto con las autoridades portuguesas y españolas. Y bueno, luego pasando a otro apartado, tenemos este sobre los portugueses que pasaron de Colonia a Montevideo, a establecerse en Montevideo. Al año siguiente, Carlos III, es decir, en 1778, Carlos III tomó medidas para liberalizar más el comercio y aumentar los intercambios entre España e Hispanoamérica. Esto también afectó a los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Buena parte de los comerciantes portugueses de Colonia se desplazaron a Montevideo, que se convertiría pues en el principal puerto comercial del estuario. La caída de Colonia pues significó el fin de la presencia estatal portuguesa en la región, pero no el fin de su comunidad y de las redes políticas, familiares y comerciales establecidas ahí, que como digo pasaron de Colonia a Montevideo. Las élites de Buenos Aires ya estaban consolidadas, o sea, ahí era difícil pues ascender socialmente, digamos, pero el reordenamiento del comercio transimperial en Río de la Plata permitió que otros que buscaban ascender socialmente se establecieran en Montevideo, porque ahí era una ciudad que en crecimiento sin una élite aún consolidada, aún había oportunidades de enriquecerse mucho, ¿no? La presencia de portugueses en la banda oriental fue crucial pues para el desarrollo de una identidad uruguaya diferente a la argentina, como veremos luego. Bien, en Buenos Aires hubo una presencia también muy significativa de portugueses, o sea, piensa que llegaron a representar los portugueses el 20% de la población total y más del 50% de la población extranjera. Se dedicaban pues sobre todo al comercio y a la artesanía. Sin embargo, al estallar conflictos en Río de la Plata entre España y Portugal, las autoridades de Buenos Aires reaccionaban pues expulsando a buena parte de la comunidad lusa y en periodos de paz también sufrían pues de, digamos, una mayor vigilancia, como si fueran sospechosos por su lealtad, ¿no? En cambio, los portugueses no estaban sujetos a estas restricciones en Montevideo y en las zonas rurales de la banda oriental. O sea, tanto en el área de Buenos Aires como en la banda oriental, en Montevideo, hubo una presencia portuguesa significativa. Lo que pasa es que hubo una diferencia cualitativa entre ambas comunidades, porque unos eran perseguidos, expulsados recurrentemente, mientras que los otros eran respetados y estaban perfectamente integrados en la sociedad de la banda oriental. Una expedición portuguesa construyó, así para ver un poco los orígenes de Montevideo, una expedición portuguesa fue la que construyó un fuerte en la actual Montevideo en el 1723, en contra de las órdenes de la Colonia del Sacramento, y al año siguiente este fuerte pues, fue capturado por el gobernador de Buenos Aires y ahí fundó pues, San Miguel de Montevideo, con colonos sobre todo de Canarias, aunque también había pues, de Buenos Aires y de otras regiones. La proximidad geográfica, oportunidades comerciales y la hostilidad de los grupos indígenas pues acercó Montevideo y Colonia del Sacramento y se permitió pues el comercio entre ambas y la presencia de portugueses entre los primeros pobladores de Montevideo.
Al estallar una guerra entre España y Portugal en el 1763, el gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceballos, ordenó la expulsión de los portugueses, pero el gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, rehusó seguir la orden debido al grado de integración de los portugueses en la sociedad montevideana. Es decir, aquí ya en 1763 ya hay el primer ejemplo claro de tensión entre Buenos Aires y Montevideo. Sobre esta cuestión de los portugueses, sobre si expulsar o no a los portugueses. Ceballos denunció a Viana por desobediencia y lo acusó de servir a Portugal. Buenos Aires también se presentaba además como guardiana contra el contrabando frente a la permisividad y rol activo de Montevideo en el comercio ilegal. Pero la realidad es que tanto Ceballos como Viana tenían conexiones familiares con contrabandistas. Por lo tanto, el problema no era el contrabando en sí, sino quién controlaba el contrabando y en qué condiciones. Bien, ahora para hacer ver una microhistoria, como he dicho antes, vamos a ver la vida de Manuel Cipriano de Melo, un personaje de origen portugués muy importante en la ciudad de Montevideo a finales del siglo XVIII. Bien, Manuel Cipriano de Melo nació en Lisboa en el 1742. Creció en Río de Janeiro primero, bajo la protección de su gobernador, o sea que ya vemos que... porque quedó huérfano y bueno, pero igualmente ya vemos que venía de una buena familia, con conexiones con gobernadores incluso. Y luego también pasó finalmente a Buenos Aires, bajo la protección de nuevo del gobernador de Buenos Aires. Y llevó a cabo negocios por varias partes del mundo antes de asentarse en Montevideo. Por ejemplo, se ve que estuvo en Londres, en el oeste de África, involucrado en el comercio de esclavos, etc. Vivió en Colonia del Sacramento antes de ser conquistado por los españoles y se casó con una hija de un importante comerciante portugués. Sus conexiones con autoridades y comerciantes de Colonia, Río de Janeiro y Buenos Aires le permitió convertirse en una persona rica e influyente. En la conquista española de Colonia colaboró, y gracias a eso el virrey Ceballos lo nombró comandante del resguardo, para perseguir así el contrabando en Montevideo, y luego esto se extendió también en la banda oriental, en toda la banda oriental. Cipriano de Melo era responsable de inspeccionar el puerto de Montevideo, y determinar la legalidad de los barcos que llegaban y sus mercancías. O sea, al igual que hemos visto antes en el caso de Manuel Botelho en Colonia, Cipriano de Melo tenía un poder muy similar. O sea, lo vemos con un grandísimo poder a la hora de determinar, con este cargo, para determinar qué era legal y qué ilegal. Esto obviamente abría la veda a cualquier tipo de corrupción, de aceptar sobornos, etc. O simplemente de ser más permisivo con sus aliados y amigos, ¿no? Esta posición y su propia riqueza empresarial, porque además de ser una autoridad, también tenía sus propios negocios, le dio todo lo que necesitaba para formar parte de la élite de Montevideo y usar sus conexiones para conectar Montevideo con Río de Janeiro, sustituyendo así el papel que tenía anteriormente la Colonia del Sacramento. Luego, con la llegada del virrey Loreto, en 1784, se visibilizó el conflicto entre Buenos Aires y Montevideo. O sea, ya las tensiones entre ambas ciudades fue un poco creciendo, aunque aún no estaba al punto álgido. Se inició una persecución legal contra Cipriano de Melo y sus asociados por contrabando de esclavos, tabaco, azúcar y otros productos, y esta denuncia llegó al Consejo de Indias de Sevilla. Esta dictaminó que Cipriano de Melo era culpable, pasó unos meses en prisión en 1788 y se le permitió seguir en la comandancia de resguardo, pero eso sí, no podría llevar más a cabo negocios a nombre propio. Pero vamos, a través de su mujer pudo llevar a cabo negocios, y también a través de un socio, o sea que tampoco sirvió de mucho, ¿no? Luego, este esquema, para los que veis el vídeo, es muy interesante porque se ven las conexiones
las conexiones familiares, de socios comerciales, también de rivales, de Cipriano de Melo en todo esto. Vemos, por ejemplo, que tenía socios comerciales luso-brasileños en Río de Janeiro, en Colonia. Vemos, como he dicho antes, que estaba casada con la hija de un rico comerciante de Colonia. Fue fundador del primer teatro de Montevideo. O sea, estaba, como vemos, era un personaje importante y se podía permitir el patronizar, el crear instituciones como por ejemplo un teatro. Fue también director de un hospital. Estaba asociado también, tenía conexiones de forma indirecta con el gobernador Joaquín de Viana. Por lo tanto, ya veis que todo el mundo de la élite estaba relacionado entre sí, digamos. Y era un protegido del virrey Ceballos, pero luego era un rival del virrey Loreto. Luego Manuel Cipriano de Melo estuvo también involucrado en el centro, digamos, del conflicto entre Buenos Aires y Montevideo en los años 1790 por el monopolio de Montevideo sobre el comercio transatlántico y el consulado, y también por el tema del consulado de comercio de Buenos Aires. Estos conflictos los voy a hablar un poco más en detalle luego. Al empezar los movimientos independentistas, Cipriano apoyó la creación de la realista Junta de Montevideo y luego apoyó la invasión portuguesa de la ciudad en el 1811. Murió por causas naturales durante el sitio argentino sobre la ciudad en el 1813. Y bueno, su vida es representativa de la fluidez de los contactos transimperiales en el Atlántico del siglo XVIII y también del grado de integración de los personajes de origen portugués en la sociedad de Montevideo y también pues de la importancia del comercio en todo esto. O sea, el comercio para formar la identidad uruguaya, como también un proyecto político independiente, fue absolutamente crucial, como veremos. Así que ahora toca hablar brevemente sobre el comercio transimperial en Río de la Plata. Desde los años 1780, España permitió el comercio de las colonias hispanoamericanas con otras naciones neutrales durante periodos de guerra. Los comerciantes también se les ingeniaban para llevar a cabo comercio semilegal o directamente de contrabando en el Caribe y Norteamérica. O sea, por tanto, por motivos sobre todo bélicos, porque España estaba muchas veces en guerra con los británicos por el Océano Atlántico, pues las rutas comerciales tradicionales del Imperio Español cada vez estaban pues más en crisis, ¿no? Estaban más difíciles de ser usadas porque había peligro de que viniera ahí un barco británico o de otra potencia extranjera y decidiera atacar a un barco español. Mientras que durante toda esta crisis de las rutas comerciales del Imperio Español, el volumen del comercio transimperial incrementó sustancialmente para las provincias, para los territorios de ultramar de España, ¿no? Luego, en el último cuarto del siglo XVIII, como he dicho antes, Río de la Plata se convirtió en la región de mayor crecimiento del Imperio Español y gracias sobre todo a la creación del virreinato y la apertura del comercio. Y Montevideo pues se convirtió en la base naval de la Armada rioplatense. Esto es muy importante. Esto se decidió al crearse el virreinato. Y también se convirtió, aún más importante aún esto, en una parada obligatoria para todos los barcos transatlánticos. Es decir, no podía venir ningún barco extranjero a Río de la Plata sin parar en Montevideo. No podía ir un barco, por ejemplo, de Estados Unidos o de Río de Janeiro, no podía ir directamente a Buenos Aires. Tenía que pasar primero por Montevideo. Esto pues fue muy importante para el crecimiento de Montevideo, obviamente, y para que el poder de las élites de Montevideo incrementase. También que hubiera más conflictos entre Montevideo y Buenos Aires, porque claro, Buenos Aires, a pesar de haber tenido ahora el estatus de capital virreinal y de tener varios privilegios con esto, pues claro, a nivel comercial, a nivel
del comercio exterior dependía muchísimo. O sea, aumentó mucho el grado de dependencia de Buenos Aires respecto a Montevideo. Y eso no gustaba a las élites de Buenos Aires. Así que los comerciantes de Montevideo eran intermediarios necesarios para que desde Buenos Aires se pudiera llevar a cabo ese comercio a larga distancia. Luego, a partir del 1778, Montevideo se convirtió en la mayor exportadora de pieles de la región y creció a un mayor ritmo que Buenos Aires. Y para el 1804, Montevideo era responsable del 78% del tráfico transatlántico del estuario, o sea, una verdadera barbaridad. La mayoría de barcos que llegaban a Montevideo eran portugueses y venían sobre todo de Río de Janeiro. Eso también sirve para entender, pues como digo, esas conexiones tan fuertes que tenía la banda oriental con Brasil, y por qué luego veremos que durante un breve periodo de tiempo la banda oriental formó parte del imperio brasileño. Entre el 1780 y el 1806, los comerciantes de Río de la Plata usaron barcos portugueses para comunicarse con España en tiempos de guerra, como he dicho antes, porque las rutas comerciales españolas no eran seguras. O sea, no era seguro ir con la bandera española, te podían atacar. Y eso fue crucial, eso de usar las rutas comerciales portuguesas y usar la bandera portuguesa, fue crucial para el mantenimiento del dominio imperial español hasta ese momento. El uso de la ruta comercial portuguesa Río de Janeiro-Lisboa requirió la cooperación entre autoridades y comerciantes portugueses y españoles. Estas interacciones no siempre eran legales y se usaban varias excusas legales, como por ejemplo que un barco tenía que hacer un desembarco de emergencia o reparaciones para legitimar estas rutas que se hacían, ¿no? Pero bueno, aunque esto no pudiera ser legal, lo cierto es que estos contactos, estas estrategias fueron los que permitieron que los contactos entre la península y los territorios americanos se mantuvieran parcialmente en tiempos de guerra. Bien, y ahora toca hablar sobre por qué Montevideo pues, fue ascendiendo, aunque ya lo hemos visto ahora ya un poco. Las reformas borbónicas en América tenían el objetivo de mejorar la administración de las colonias y el control de la metrópolis sobre ellas, aunque en algunos casos más bien el efecto fue el contrario. Las consecuencias fueron dispares porque en centros de poder ya establecidos, digamos, como Lima o Ciudad de México, las élites sintieron que perdieron poder, mientras que las reformas borbónicas potenciaron el poder de las élites en regiones periféricas del imperio. En Río de la Plata, la creación del virreinato dio poder a las élites de Buenos Aires, pero las reformas también dieron a Montevideo una autonomía que antes no tenía. Aquí, por ejemplo, vemos un mapa del 1760 de Montevideo, cuando aún era una ciudad pequeña. Y bueno, esta ciudad fue expandiéndose y pasó de ser un pequeño pueblo dependiente de Buenos Aires a una capital provincial con una influencia creciente sobre el territorio de la banda oriental. Entre los años 1750 y 1780, Montevideo ganó instituciones como por ejemplo la del gobernador de Montevideo, una hacienda, digamos, que permitió pues, recaudar impuestos en Montevideo y también en las áreas cercanas. La comandancia del resguardo, que fue absolutamente importante como institución para acrecentar el poder de Montevideo sobre las áreas rurales de la banda oriental, porque claro, con la excusa de combatir el contrabando, pues fueron estableciendo pues, su autoridad sobre, como digo, las áreas rurales de la banda oriental. La proliferación de estas instituciones propias de Montevideo estaban superpuestas a la jurisdicción virreinal de Buenos Aires, ¿no? Por lo tanto, esto provocó conflictos con Buenos Aires que reflejaron las tensiones regionales crecientes y la rivalidad entre las élites de las dos ciudades. La ciudad ganó jurisdicción sobre territorios y rutas comerciales que antes estaban bajo el control de Buenos Aires
o que ambicionaban los portugueses. Es decir, poco a poco Montevideo fue ganando influencia sobre la banda oriental. Las élites de Montevideo se aprovecharon con éxito de las reformas borbónicas para asegurarse el control del comercio transimperial en Río de la Plata. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, tenían el monopolio del comercio transatlántico, los barcos extranjeros debían parar en Montevideo, no podían ir directamente a Buenos Aires. Y además, estas reformas borbónicas permitieron ganar acceso a los recursos de la banda oriental. Montevideo incluso fundó pueblos como Maldonado y Minas, que fueron creciendo y volviéndose más importantes. Antes de la creación del virreinato, la correspondencia entre Buenos Aires y Montevideo refleja la clara subordinación y dependencia de Montevideo. Pero esto cambió radicalmente con la creación del virreinato de Río de la Plata en el 1777. Las autoridades locales de Montevideo pues, informaban a la capital virreinal de hechos ya consumados, en vez de pedir permiso, ¿no? Y bueno, aquí para los que estáis viendo el episodio extra en vídeo, tenemos 3 mapas de la jurisdicción de Montevideo y cómo fue evolucionando. Vemos que en los años 1770 la jurisdicción de Montevideo era pues pequeña, o sea, estaba restringida a la propia ciudad de Montevideo y a las áreas cercanas. Pero en la década siguiente, en los 80, ya se expandió más hacia el norte, más hacia el interior, por el río Yi, hasta que finalmente, en los años 1790, la jurisdicción de Montevideo ya se extendía por gran parte de la banda oriental, ya se extendía muy hacia el interior, también más hacia el este ya, hasta llegar al punto, a la zona acordada como campo neutral entre españoles y portugueses. Así que a partir del 1790 los conflictos entre Buenos Aires y Montevideo se hicieron más frecuentes. Y escalaron también la tensión, ¿no? La creación del Consulado de Comercio de Buenos Aires en el 1794 sirvió para resolver disputas comerciales sin recurrir a Lima, pero desde Montevideo se quejaron de la imposición de un impuesto sobre las exportaciones e importaciones y su dependencia hacia el consulado. Es decir, Montevideo ya quería su propio consulado comercial, ¿no? Desde Buenos Aires, el consulado presionó para terminar con la obligatoriedad de los barcos transatlánticos de parar en Montevideo y su derecho exclusivo también a recibir barcos de esclavos, además de denunciar la corrupción de sus autoridades que participaban en el contrabando. Es decir, Montevideo se quejaba, Buenos Aires se quejaba, cada vez las cosas estaban peor entre las élites de las dos ciudades. Pero en esos momentos, aún así, la relación de dependencia seguía siendo demasiado grande entre ambas comunidades. Y luego, bueno, pues no es ninguna coincidencia que la forma, para terminar así de hablar del auge de Montevideo, no es ninguna coincidencia que la forma de referirse a la región en torno a Montevideo cambiase como resultado del auge de Montevideo. Antes de los años 1770 solo se distinguía entre españoles de Buenos Aires y portugueses de Colonia en esa región. Pero a partir de ahí, debido al reformismo borbónico y a las dinámicas económicas de la región de Río de la Plata, se empezó a distinguir entre los dos bancos del estuario de Río de la Plata. O sea, entre la banda, digamos, de Buenos Aires y luego la banda norte, la que se conoce como banda norte, otra banda, banda oriental o provincia de Montevideo, aunque realmente no había una división administrativa como provincia. Así que se usaba como referencia a Buenos Aires y Montevideo para dividir el estuario de Río de la Plata entre dos bancos. Un viajero, por ejemplo, describió la banda oriental como el espacio de interacción entre españoles y portugueses, lo que he estado diciendo hasta ahora. Mientras que un criollo de Montevideo escribió en sus cartas sobre las diferencias entre Buenos Aires y Montevideo y se mostraba orgulloso de su ciudad. O sea, ya vemos aquí también esas muestras de rivalidad entre las dos ciudades y de identidad diferentes. Es decir, el cambio de topónimo refleja la centralidad de Montevideo en la banda oriental frente a Buenos Aires.
Y aquí, para los que veáis el vídeo, tenemos una ilustración un poco de cómo era Montevideo en esa época, con su fortaleza también de época borbónica y demás. Bien, y ahora vamos por el último apartado ya de este episodio, antes de las breves conclusiones, que es sobre los realistas españoles, o sea, Montevideo de pasar a un bastión realista a ser proluso hasta su independencia. Bien, tras las invasiones británicas en Río de la Plata, porque sí, los británicos invadieron Río de la Plata en 1806-1807, pues el virrey interino Santiago de Liniers intentó quitar el monopolio de Montevideo sobre el comercio transatlántico y minar su jurisdicción, es decir, quería terminar de una vez por todas con el auge de Montevideo. Rivalizaba demasiado con Buenos Aires, en su opinión, ¿no? Y obviamente las autoridades de Montevideo reaccionaron, desobedeciendo las órdenes, y dejaron de mandar impuestos a la capital virreinal. Esto es un primer hecho muy grave. La invasión napoleónica al mismo tiempo en España, pues en 1808, causó distintas reacciones en Hispanoamérica con proyectos revolucionarios y realistas. O sea, obviamente la crisis de legitimidad en España con la invasión napoleónica fue la causa de toda la fragmentación luego del Imperio Español, de la forma tan dramática como lo hizo. Diferentes factores provocaron estas reacciones distintas, que si descontento con las reformas borbónicas, rivalidad entre peninsulares y criollos, faccionalismo de las élites, intereses económicos divergentes entre regiones o el deseo del libre comercio por parte de alguna parte de la sociedad. Las divergencias políticas y comerciales entre Buenos Aires y Montevideo escalaron cuando llegó el emisario de Napoleón, que pretendía que las autoridades virreinales juraran lealtad a José Bonaparte y al virrey Liniers. Y el virrey Liniers, no rechazó la petición de inmediato. Esto hizo que el gobernador de Montevideo, Elías, sospechara de la lealtad del virrey, que era de origen francés, también por eso sospechaba más, y su legitimidad por ser un virrey interino, o sea, dudaba de su legitimidad. Liniers terminó jurando la lealtad a la Junta Suprema de España y luego intentó reemplazar el gobernador de Montevideo. Esto, obviamente, desde Montevideo tampoco lo recibieron bien y la gente se reunió en apoyo, o sea, hubo un apoyo popular masivo al gobernador y se convocó un cabildo para decidir cómo responder a esto. 14 de los 22 representantes eran comerciantes en este cabildo. Para que veáis la importancia del comercio, de los comerciantes, en la política de Montevideo y luego en la formación de Uruguay como estado. Y estos representantes pues decidieron formar la Junta de Montevideo en septiembre del 1880, que juró lealtad a Fernando VII y a la Junta de Sevilla, y rechazó la autoridad del virrey Liniers. De esta manera, en septiembre de 1808, se rompieron los vínculos políticos entre ambas ciudades para siempre a partir de ahí. Nunca más habría esa conexión entre Montevideo y Buenos Aires. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros llegó desde la península, pero el 25 de mayo de 1810 el Cabildo de Buenos Aires no reconoció la legitimidad de la Junta Suprema Central y el gobierno de Baltasar Hidalgo de Cisneros. Esto inició el proceso de independencia de Argentina, aunque aún faltarían muchos años para que Argentina se constituyese como un estado con ese nombre. Aunque nominalmente se formó una junta leal a Fernando VII. Esto es una fórmula muy común en las juntas que fueron apareciendo por toda Hispanoamérica, que muchas decían que juraban lealtad a Fernando VII, decían representar al rey, pero luego resulta que poco después estas mismas juntas eran independentistas, es decir, esto a nivel historiográfico es lo que se conoce como máscara de Fernando VII. El Cabildo Abierto de Montevideo estableció su propia junta leal a la Junta Suprema Central y Montevideo se convirtió en capital del virreinato y bastión de los realistas españoles bajo el gobierno del antiguo gobernador de la ciudad.
De esta forma, en Montevideo, el movimiento realista pues estaba conectado con el control sobre el comercio transimperial en Río de la Plata y el mantenimiento del viejo orden, como forma de las élites de reafirmar también su autonomía frente a Buenos Aires. Es decir, en Montevideo se siguió, digamos, se quiso mantener, las élites quisieron mantener sus privilegios, su posición social, no querían esas revoluciones que venían desde Buenos Aires. El soporte monárquico, pero no era universal en la banda oriental. Y ahí había pues gente que apoyaba también el movimiento revolucionario de Buenos Aires, caracterizado por su republicanismo, o también incluso que apoyaban el federalismo de Artigas, que fue un movimiento aún más radical, que veremos pues un poco más tarde. Durante la década del 1810 hubo un incremento de la llegada de barcos extranjeros portugueses, británicos y estadounidenses. Y por primera vez, el número de barcos extranjeros superaba al de los españoles. Esto también es algo muy significativo. Como digo, Montevideo fue un bastión realista hasta que en 1814 cayó en manos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, terminando así con el dominio español en Río de la Plata. Algunos vecinos de Montevideo se fueron a España mientras que otros se exiliaron a Río de Janeiro. Para que veáis de nuevo las conexiones entre uruguayos, lo que entonces era simplemente la banda oriental, y los portugueses. La ocupación de Buenos Aires, pero duró poco porque luego llegaron las fuerzas federalistas de José Gervasio Artigas en el 1815. Artigas declaró la provincia oriental como un estado autónomo soberano, parte de la Liga Federal de Pueblos Libres, que para los que estéis viendo el mapa en pantalla, pues veis qué territorio controlaba esta Liga Federal. Controlaba desde Misiones hasta Montevideo y Córdoba y Santa Fe. Mientras que Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, etc., estaban bajo dominio de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Pero, ¿qué diferenciaba a esta tercera fuerza federal? Pues los principios federalistas de Artigas se caracterizaban por enfatizar la autonomía de los poderes locales, que se asociaban libremente a un poder central. Es decir, esto ya venía de la propia tradición española de dar importancia a los fueros, a las instituciones locales, a respetar las tradiciones de la zona, ¿no? Pero para hacer un símil contemporáneo, pues era similar al federalismo de Estados Unidos, que hasta antes de la guerra de secesión de Estados Unidos, piensa que los estados que constituían Estados Unidos, sus habitantes se sentían más, por ejemplo, ahora no me vienen los nombres, de Boston, por ejemplo, ¿no? De Boston o de Florida, de donde sea, ¿no? Antes que ser estadounidense, antes que ser americano, como dicen ellos. Por lo tanto, la identidad del Estado, de ese Estado libre, era más importante que la del gobierno federal, que como digo, en Estados Unidos el gobierno federal fue débil hasta más o menos después de la guerra de secesión. Y pues algo similar estaba ocurriendo pues en Río de la Plata, en esos momentos, con este movimiento federalista, que abogaba por autonomía de los poderes locales. También abogaba, estos principios de autonomía de los poderes locales, hasta las autoridades, realistas, pro viejo orden de Montevideo, podían aceptar eso. Lo que no podían aceptar ni los republicanos de Buenos Aires, ni los realistas de Montevideo, era esto de los derechos políticos de las clases populares, esas ideas, pro democracia, y también por ese programa de redistribución de la tierra. Claro, derechos políticos para la plebe más redistribución de la tierra suena a algo muy revolucionario, muy radical para las élites de Montevideo y de Buenos Aires, por igual. O sea, aquí tenían un enemigo común.
No querían que este radicalismo, que parecía el radicalismo francés jacobino, se extendiera por Hispanoamérica, porque iba contra los intereses de la élite, no querían eso. Por lo tanto, el federalismo de Artigas se encontró con una fuerte oposición tanto de las élites terratenientes, latifundistas, como mercantiles. Y por eso las élites de Montevideo pidieron la intervención portuguesa. Luego las tropas luso-brasileñas intervinieron para poner orden y conquistaron Montevideo en el 1816. Delegados de Montevideo empezaron a negociar en Río de Janeiro la incorporación de la banda oriental en el imperio luso-brasileño, con especial énfasis en el mantenimiento del comercio transimperial y en el mantenimiento de las instituciones coloniales que restringían los asuntos de gobierno a las élites. No querían una democracia, querían mantener su poder. Pero pese a negociar en nombre de los pueblos de la banda oriental, lo cierto es que muchos de estos pueblos seguían bajo el control de Artigas, hasta que en 1820 sí que ya las tropas luso-brasileñas pues incorporaron todos estos pueblos de la banda oriental y derrotaron a los federalistas. Bajo dominio monárquico portugués se creó una asamblea provincial que por primera vez dio a Montevideo ya control sobre toda la banda oriental. Entonces conocida, pasó a llamarse pues provincia cisplatina. En el Congreso Cisplatino del 1821 pues se convocaron a los representantes de todos los pueblos de la banda oriental, que aproximadamente, como digo, es la actual Uruguay, y se reunieron para decidir el futuro de la antigua provincia española. Jerónimo Pío Bianchi afirmó que las alternativas, dadas las circunstancias, solo eran o formar una nación independiente o unirse a otra más poderosa que ofreciera mayores beneficios que ser independientes. Por lo tanto, en 1821 ya no había esperanza alguna para que se restableciera el dominio español en la banda oriental. No había ninguna esperanza. Y la Asamblea del Congreso Cisplatino optó por aceptar ser anexados por el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, que pronto sería el Imperio de Brasil. La provincia cisplatina mandó representantes a la corte de Río de Janeiro, los cargos civiles y militares serían elegidos por los cisplatinos y los privilegios, leyes y lengua del territorio se mantendrían igual. Es decir, aceptaban ser anexados, ser incorporados al imperio luso-brasileño, pero con mucha autonomía. La incorporación a la monarquía luso-brasileña implicaba mantener el orden anterior, neutralizar esas aspiraciones revolucionarias y mantener las redes comerciales con Brasil, Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, se quería mantener el viejo orden. Ese era el objetivo principal de incorporarse a la monarquía luso-brasileña. Y en esta tabla vemos los barcos que entraron en el puerto de Montevideo entre los años 1818 y 1822. Y vemos cómo, en primer lugar, la mayoría eran portugueses, luego británicos y de Estados Unidos. Eso descontando, pues, los barcos de la propia zona, ¿no? Simplemente contando los barcos extranjeros. En cambio, vemos que de barcos españoles, en este periodo de 4 años, solo llegaron 3 con bandera española. O sea, muy fuerte, y para que veáis también cómo se rompieron esas relaciones totalmente, de forma muy traumática, entre España, entre la península, y los territorios hispanoamericanos. Con la ruptura de relaciones con Buenos Aires, Montevideo dejó de ser el principal puerto de Río de la Plata y se convirtió en un puerto regional. Es decir, esa incorporación al imperio luso-brasileño tuvo consecuencias, tuvo también efectos negativos, tuvo unos costes para Montevideo. Las Provincias Unidas de Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, llegaron a un acuerdo secreto en 1816 con la Corte de Río de Janeiro para permitir la invasión de la banda oriental a cambio de reconocer la independencia de las Provincias Unidas. Así hacían frente a un enemigo común, Artigas.
En esta situación, los barcos transatlánticos podían ir directamente a Buenos Aires sin pasar por Montevideo como pasaba en época virreinal. Es decir, ahora que ya no había esa obligación, ese monopolio de Montevideo, de que los barcos transatlánticos tenían que desembarcar ahí sí o sí, pues Buenos Aires y sus élites pues pudieron también respirar un poco más tranquilos, crecer más y tal. Y luego en 1821, desde Portugal, se demandó la vuelta del rey portugués a Lisboa. El rey Juan IV volvió, pero no el príncipe regente Pedro, que siguió estando pues en la corte de Río de Janeiro. Y esto pues finalmente desembocó en una crisis política que terminó con la independencia del Brasil en 1822. Esta crisis luso-brasileña provocó una guerra civil en la provincia cisplatina entre las tropas portuguesas leales a Portugal y las leales al Brasil. Los realistas portugueses ocuparon Montevideo. La situación política se agravó porque el puerto se cerró al comercio a larga distancia, es decir, uno de los motivos principales por lo que la provincia cisplatina se había incorporado al Imperio del Brasil no se estaba cumpliendo. Había desaparecido ese motivo. Que recordemos era el mantenimiento del viejo orden, del comercio transatlántico, etc. Las fuerzas brasileñas finalmente pudieron entrar en Montevideo en el 1824, pero ya no había apoyos ni por parte de la gente popular ni de las élites a ese proyecto cisplatino. Por tanto, un grupo de caudillos de la banda oriental, con el apoyo crucial de Buenos Aires, intervino para terminar con el dominio brasileño. Esto inició la Guerra del Brasil del 1825 al 1828 entre las Provincias Unidas y el Brasil, que desembocó en, como la guerra estaba estancada, ningún bando podía avanzar del todo, pues esto desembocó en la creación de la República Oriental del Uruguay. Así que, conclusiones de todo esto. Simplemente una sola diapositiva para que veáis que conclusiones ahí bien resumidas. Recordemos, ¿cuál era la pregunta clave? ¿Cuál es la pregunta clave de este episodio? ¿Por qué Uruguay no fue Argentina? Y a esto puedo decir también, ¿por qué otras ciudades de la región como Santa Fe, Córdoba o Tucumán no desarrollaron una identidad y un proyecto político propio? Pues bien, estos son los factores socioeconómicos y políticos que explican por qué Uruguay no es Argentina. Primero, el monopolio sobre el comercio transimperial en Río de la Plata a partir del 1777. Eso le dio al puerto de Montevideo y a sus élites una oportunidad enorme de crecer. Y esto hizo que Buenos Aires fuera más dependiente hacia Montevideo. Luego el desarrollo de sus propias instituciones gracias a las reformas borbónicas que le permitió a Montevideo extender su influencia en las áreas rurales de la banda oriental. Luego la presencia e integración de portugueses en la banda oriental y el hecho de ser una zona de interacción fluida entre españoles y portugueses. Eso le dio una identidad diferenciada respecto a Buenos Aires. Que recordemos también, en Buenos Aires se perseguía a la comunidad portuguesa, aunque más o menos había la misma cantidad de portugueses, la misma proporción, pero ahí se perseguía, se les vigilaba más, mientras que eso no sucedía en la banda oriental. El cuarto factor es que las élites latifundistas y mercantiles de Montevideo preferían someterse al imperio luso-brasileño para mantener el viejo orden y evitar las ideas revolucionarias que iban contra sus intereses como élite. Y finalmente, pues, con esa crisis de legitimación luso-brasileña y el inicio de la Guerra del Brasil, pues claro, como ni Brasil ni Argentina consiguieron una victoria rotunda, decisiva, para incorporar la banda oriental, pues tuvieron que acordar, mediante la intervención, por cierto, de Reino Unido, tuvieron que acordar la creación de la República Oriental del Uruguay, también como, digamos, estado colchón entre los dos estados. Así que básicamente esos son los 5 motivos que explican, 5 motivos socioeconómicos y políticos que explican por qué Uruguay no es Argentina.
Y nada, esto es todo por este episodio extra. Espero que hayas aprendido mucho. Gracias a los mecenas de Patreon por hacer posible este proyecto, ayudarme con esto. Si estás escuchando este episodio extra un año después de ser publicado, de haber sido publicado en exclusiva por los mecenas de Patreon a partir de 5 euros al mes, pues te animo a convertirte en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana. Y por favor también ve a la tienda, página web para consultar los guiones y demás en lahistoriahispana.com/tienda. Ahí, por ejemplo, tienes pues camisetas como esta del Reino de Asturias o ese cojín de ahí detrás de España versión cristiana o versión musulmana. Y nada, sigue la historia de España en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Participa en el chat de Discord y suscríbete si no lo has hecho ya. Así que nada más por hoy. Gracias por escucharme y hasta pronto.